entrando a otro módulo correspondiente a la parte de fisiología, es endocrino, ¿ya? En lo cual vamos a hablar más que todo sobre las hormonas, todo lo que desarrolla referente a lo que es el mecanismo de acción, cómo actúa. Vamos a hablar, una vez iniciando lo que es la clasificación que ha debido llevar ayer, ya, lo que es todos los desarrollos de las hormonas, la parte de clasificación, ya. ¿Qué son las hormonas? ¿Qué son las hormonas? Porque para hablar el día de hoy, primero tenemos que saber qué es una hormona. Porque si no sabemos qué es una hormona, entonces no sabemos de qué vamos a hablar. ¿De qué? Hormona. ¿Qué es una hormona? ¿Quién sabe qué es una hormona? Sustancia química. También considerada neurotransmisor. La sustancia. Ya, también. ¿Qué? La característica principal qué es? Metabolizar. Bien. Metabolismo. O también llamado mensajero. Ahí vamos a empezar y vamos a hablar. ¿Ya? ¿Por qué es? La hormona, ¿qué es lo que hace? Se produce en una cierta glándula, lleva el mensaje. Llega el mensaje, le lleva a otro órgano y dice, ¿saben qué? Tienes que hacer esto, o tienes que producir más, tienes que producir menos. Entonces, es una sustancia mensajera que lleva información de un lugar a otro. Entonces, para ver el mecanismo de acción, como bien decía, que nos han llevado el día de ayer, vamos a repasar por lo menos todo lo que es referente a lo que es un pequeño recordatorio de lo que son las hormonas. ¿Ya? A nivel de en sí las hormonas se encuentran en todo el órgano, todo el sistema corporal. ¿Ya? Pero en este caso, a nivel de lo que es la cabeza, en el hipotálamo, son las hormonas que se llegan a sintetizar. Ahí tenemos las hormonas liberadoras. ¿Ya? A nivel de lo que es el hipotálamo y lo que es la hipófisis anterior y la hipófisis posterior, por lo tanto, ustedes saben bien, vamos recordando eso. Entonces, a la hipófisis o hipófisis anterior, tenemos todas esas hormonas. La hormona estimulante de la tiroides, tenemos la hormona la prolactina, la CTH, la hormona del crecimiento, la hormona luteinizante y la folículo estimulante. Entonces, esos son los que producen lo que es la adenomhipófisis. La hipófisis, lo que es el hipotálamo, son las hormonas liberadoras de la tiroides, liberadoras de la corticotropina, todo eso. Y además de eso, también encontramos otras hormonas, que es la hormona, hay dos hormonas que generalmente son la hormona de la sed, que se llama la ADH, también llamado, y otra hormona que es la oxitocina. Son dos hormonas que se encuentran a nivel de lo que es la hipófisis posterior o neurohipófisis. ¿Ya? Entonces, al margen de eso, tenemos otra glándula, ¿ya? La glándula tiroides, que va a producir la T3, T4. La paratiroides es otra glándula que produce la paratormona. Entonces, al margen de que tenemos otros órganos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos a nivel del corazón, ¿qué órganos tenemos ahí? La PNA. ¿Qué hormona?
péptido natriurético auricular, que este generalmente se encarga de regular la presión arterial. A nivel de los, en este caso, del páncreas, a nivel de su páncreas. Más o menos. ¿Qué hormonas vamos a se sintetizan ahí? Son dos hormonas que finalmente se sintetizan a nivel de lo que es del páncreas, insulina. La insulina es una hormona. A nivel de lo que son los riñones, sobredicho que se son encima de los riñones, Las glándulas suprarrenales. ahí tenemos esa glándula suprarrenal, se divide en dos, la medular y la cortical. La medular, ¿qué cosas se sintetizan? Las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Catecolaminas y noradrenalina. Noradrenalina. ¿Ya? Y aquí, a nivel de lo que es corteza, tres hormonas. ¿Cuáles son? Glucocorticoides, después, ¿qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Tres hormonas que digan. A nivel de los riñones, ¿qué hormona? Glucocorticoides. ¿Dónde se produce la renina? Que hemos hablado en el anterior tema, el anterior módulo. A nivel del aparato. Se me ha olvidado. ¿Ya? Entonces, la renina, por ejemplo, se produce a nivel de los riñones, a nivel del aparato yuxtapomedular. Entonces, sucesivamente, a nivel de la piel también hay otros hormonas que se llegan a. Una vez sabiendo las diferentes hormonas que tenemos, ya vamos a hablar, clasificar. Eso según a la localización, ya tenemos que más o menos un recordatorio que eso ya debe llevarse ayer, pero por expresiones mayúsculas y no se han podido concretarlo. Entonces, es a manera de recordar las hormonas que nosotros estamos recordando. Ya, una vez que tenemos las hormonas, lo que nosotros debemos de hacer es clasificarlo. ¿Cómo lo clasificamos? Mediante el mecanismo de absorción ¿en qué? Lipoproteína. Liposolubles. ¿Y el otro qué sería? ¿Es lipo el otro? ¿Qué? Hidrosolubles, o sea. ¿Ya? Entonces, hidrosolubles. Liposolubles, hidrosolubles. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver más énfasis hoy. Aparte de eso, las hormonas se clasifican en. ¿Cómo es la clasificación química de las hormonas? ¿Ya? ¿Me entiende más allá? Las hormonas se clasifican en tres, según en aminas, esteroideas y peptídicas. ¿No la grabas? Bueno.
Esta es una clasificación química. Según Guyton, es 3. En otros libros que si van a manejar son 4. ¿Ya? Pero como estamos, nuestro libro de referencia es Guyton, entonces nos vamos a marear con eso. ¿Vale? Entonces, según eso, esa es la clasificación de lo que son las hormonas. ¿Ya? Proteicas o peptídicas. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles serían las proteicas o peptídicas o polipeptídicas? Ahí estamos las adeno. Ahí de aquí están las adenohipófisis, las neurohipófisis. ¿Qué más? Ahí están las hormonas del páncreas. En las esteroideas, ese tipo de clasificación de las esteroideas están lo que son las hormonas de las suprarrenales y lo que son las aminoácidas le da de 3 T4. ¿Ya? Ahora, una vez que tengamos esto, vamos a irnos a este grupo, liposolubles y los. ¿Por qué? Ya tenemos la clasificación, grandes rasgos, pero ahora necesitamos cómo ingresa la hormona a la célula. Ahora, una vez que llegue, ¿cómo viaja? Tenemos una hormona, ¿cómo viaja? Son mediante, será un neurotransmisor, una hormona. Sí. Hemos hablado de neurotransmisores. Entonces, un neurotransmisor. ¿Qué ejemplo? ¿Cuál tenemos? Vamos a hablar de neurotransmisores a nivel de las sinapsis, después que eliminan. ¿Cuál? Eso, ¿qué más? Noradrenalina. ¿Ves? Todos esos son neurotransmisores que producen su efecto en las sinapsis, tanto sean sinapsis ¿cuántos tipos de sinapsis hay? Sinapsis neuromuscular. Cuando hace acción de la contracción de los músculos, ¿que hemos llevado o no? Después, neuronal y ¿cuál más de otro? Entonces, esas son los neurotransmisores. Ahora, en este caso, las hormonas parácrinas, endocrinas y también son hormonas que generalmente para dónde van a hacer su distribución. En este caso, las hormonas endocrinas son las hormonas que producen hormonas ¿para qué? Decimos endocrinas. Parácrinas. Parácrinas. Autócrinas. Para uno mismo. Para sí mismo. Autócrinas para uno mismo. Parácrinas para la vecino. Y endócrinas para. Entonces, todas esas hormonas, la mayoría de los que hemos mencionado, autócrinas y parácrinas, viajan por la sangre. Todas esas hormonas, por eso vamos a hablar también, porque es el componente de la sangre. Pero, cuando necesitamos tener una acción a nivel de lo que es celular, ya son hormonas que vamos a hablar, hormonas hidrosolubles. ¿Ya? Estas hormonas hidrosolubles, ¿ya? Para eso vamos a mencionar dos aspectos importantes. ¿Ya? Para eso necesitamos que primero hay tres formas de mecanismo de acción
de lo que es de una hormona hacia una célula. Uno es a nivel de la membrana. Tienes receptores netamente a nivel, es un receptor, parece parásito, no es un receptor de una célula. Aquí tenemos nuestra bicapa lipídica y todo eso. ¿Ya? Entonces, una hormona tiene 3 receptores ya a nivel celular. Dependiendo del tipo de hormona, estamos generalizando, estamos englobando, pero lo estamos haciendo a la parte de hidrosoluble. La hidrosoluble lo que va a hacer que tenga unos receptores netamente a nivel de la membrana celular. Y cada hormona tiene un receptor específico para cada hormona. ¿Qué quiere decir? Que digamos que la oxitocina no va a ir a actuar a la hormona de crecimiento, ¿no? O si no, la hormona prolactina no va a ir a actuar a los riñones, porque no va a sacar leche en vez de... ¿no? Entonces, eso es porque cada hormona tiene su receptor específico. Por eso, todas las hormonas viajan por la sangre, ya no se confunden, ellos no se confunden con nosotros, se va a otro lado. Pues. Entonces, esa es la hormona que cuando cada uno tiene su receptor específico y llega a donde su órgano blanco tiene su mecanismo de acción. ¿Ya? Entonces, esta hormona, ¿qué es lo que va a hacer? Llega a un receptor de lo que es a nivel de lo que es la membrana celular, que es la proteína G. ¿Ya? Un receptor proteína G. ¿Qué es esta proteína G? Que es una proteína, dice, inactiva. ¿Ya? Llega ahí, esta proteína continuamente está ahí. Pero llega a lo que es la membrana celular, ya bueno, pues empieza a ponerse en situación. Tenemos un complejo trimérico llamado, ya, esto es un complejo trimérico, ya, una C, una Y, una alfa y una beta. ¿Ya? ¿A cuál creen que se ofrecerá para que tenga una acción? Al alfa. A alfa, muy bien. Pregunta de examen. Solamente estoy indicando para que se recuerden. ¿Ya? Entonces, una vez que se llegue a... ¿Y la alfa qué es lo que hace? Hace que produce lo que es tiene un componente lo que llega a producir lo que es el guanino, fosfato, lo convierte en trifosfato. Y eso hace que el mecanismo vaya a separarse alfa de los 3 componentes que existen, que es el beta, el alfa, se llega a separarse. ¿Ya? Una vez que llega a separarse, va a producir lo que es el mediante el GMP, en este caso es del GDP, A, GTP y por último al AMP cíclico. ¿Ya? Entonces, ese es el mecanismo por el cual ingresa la hormona a lo que es a una célula. Entonces, ¿cómo ingresa? Y van a escuchar ustedes de hablar de mensajeros. Un primer mensajero va a ser la hormona. Primer mensajero. Y el segundo mensajero ya es el AMP cíclico. Este AMP cíclico lo que va a hacer es irse a lo que es ¿a dónde? ¿Dónde? Núcleo. ¿Qué es debajo de la membrana? ¿Qué es? Núcleo. Al núcleo. Y en el núcleo, ¿qué es lo que encontramos? Poros. ADN. ¿Qué va a producir el ADN? Va a producir una transcripción.
¿Ya? Va a producir una transcripción AMP cíclico y produce una transcripción. Y esa ADN, ¿qué va a producir? Va a convertirse en A. Estos que son genéticos. Yo me he llevado ARN. ¿Cuántos de ARN tenemos? ¿Cuáles son? Vamos a ver eso, Dios mío. ¿Cuántos tipos de ARN tenemos? Conocemos. En biología puede llamar a los conceptos de biología. ARN, ARN, M, ARN, L. ¿Cuál es? Transferencia, mensajera y cromosomal. Pero en este momento, lo que nos interesa va a ser ARN. Mensajero. Mensajero. Bien, mensajero. Mensajero. Entonces, todos con M, por si acaso, mira, para que no se olviden. Primer mensajero, segundo mensajero, AMP cíclico, tercero, ARN, M con D, mensajero. ¿Ya? Entonces, ahí es donde llega a producir lo que es la hormona. Una vez que llega ahí, y esto va a producir un mecanismo de ¿a dónde? Traducción, un mecanismo de traducción. Al mitocondria. ¿A dónde? ¿Hacia los? Retículo endoplasmático. Los ribosomas. Y ahí es lo que va a cambiar, más que todo, la secuencia de Aminoácidos. aminoácidos. ¿Ya? Entonces, de ahí, una vez que acá se procede aminoácidos a nivel de lo que es los ribosomas, va a hacer una acción que requiera la hormona. Todo ese es el proceso para que la hormona hidrosoluble ya llegue por mediante lo que es en este caso, las proteínas G, ya llega a lo que es el segundo mensajero, nuevamente a lo que es el núcleo y luego hasta lo que es los ribosomas para cambiando la secuencia de aminoácidos para producir una acción. Entonces, una vez que tengamos eso, ya pasamos otro mecanismo que es que la cantidad y la sensibilidad ya de receptores efectoras no permanecen constantes. O sea, ¿qué quiere decir con eso? O sea, la cantidad de hormonas que manda puede que dependiendo a las hormonas ni bien hagan su acción se destruyen. O en todo caso, las hormonas cuando hacen su acción a veces se quedan en el mismo sitio. O en todo caso pueden variar tanto eso en día, incluso en minutos se puede cambiar. Por eso cada hormona es diferente. Cada hormona tiene diferentes receptores, tiene diferente acción. Eso estamos generalizando, englobando en este momento. ¿Ya? Entonces, ahora hay dos mecanismos que es lo que llegan a presentar estas hormonas, que es disminución de la expresión y aumento de la expresión. ¿Qué quiere decir eso? Que estas hormonas, ya hemos hablado de disminución y de aumento de la expresión, va a producir, ya hemos hablado de los dos. Uno, son 5 pasos que va a ser la parte de disminución de la. ¿En qué casos va a existir en resumen, es decir, poca acción de la hormona? ¿Por qué casos se puede presentar? Uno de los mecanismos es inactivación de algunas moléculas receptores. ¿Qué quiere decir? Que algunas de las células pueden tener estos mecanismos receptores, pueden estar inactivados, no pueden funcionar.
ya no sirve, ya, digamos, así más o menos. Entonces están inactivados. Es uno de los mecanismos. Otro de los mecanismos, inactivación de algunas proteínas celulares, ya a nivel de las proteínas, aquí internamente, pueden tener inactivos. Puede ingresar la hormona, pero no hay proteína. Entonces, no hay acción de lo que es de las hormonas. Otros mecanismos, secuestro temporal. ¿Qué quiere decir? Ya venía un chorro, se lo han llamado. ¿Qué quiere decir este secuestro? Que ella no puede aparecer en el momento de la clave, que es su obra colombiana. Por diferentes factores puede esconderse estos receptores, ¿ya? Y puede presentar, digamos, ese tipo de secuestro, ¿ya? Y otro de los mecanismos es la destrucción de los receptores por lisosomas. Aquí tenemos en la célula, tenemos lisosomas. Usted echa una hormona, la ejecuta, ¿no? Lo destroza. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues no hay esa acción de la hormona. Por último, menos producción de receptores. Puede que no existan de receptores. No siempre hay unas, solo hay muchas, pero si hay pocas, entonces también va a dificultar que la hormona haga su mecanismo de acción. El aumento de la expresión, todo esto se llama desensibilización o disminución de presión. ¿Va a ser pregunta de examen? Y si tenemos por una parte la disminución, por otro tenemos el aumento de la presión. En ese caso, las hormonas estimulantes inducen a la formación del número de mayor de moléculas receptores. Entonces, va a hacer que lo contrario, va a hacer que existan más receptores, todo eso. ¿Ya? Ahora, hablando de receptores, hay diferentes tipos de receptores para cada hormona. Por eso mencionaba, cada hormona tiene sus receptores específicos, ya sea la hormona tiroidea, la melatonina. Todas las hormonas tienen su diferente receptor. Y esta es aquí uno de los ejemplos. Ya, ahí tenemos, esto es lo que estamos hablando, y es una hormona de lo que es de las hidrosolubles. Aquí tenemos, este es el característico de esa hormona. Ahora tenemos otras hormonas que tienen otros receptores tipo ligando. Ya dependiendo a las hormonas que lleguemos, vamos a empezar a hablar. Tenemos las hormonas esteroideas, que todavía no hemos hablado, que vamos a hablar después. ¿Ya? Y las hormonas, esto que se llama la leptina, también es una hormona que tiene una característica diferente a lo que son las de ligando, o las de liposolubles. Esas son las características. Por eso, no cada hormona es diferente a una a otra. Entonces, las hormonas también tienen afinidad los receptores a canales iónicos, que hemos mencionado, a las proteínas G, que hemos hablado, ¿no? Tienes proteínas debajo de lo que está ahí de la membrana, es lo que es la adenosiclasa. La adenosiclasa va a estimular lo que produce, lo que es la AMP5, que es el segundo mensajero. Bien. Ahora, a nivel celular, ya que estamos ahí, el segundo mensajero, también mencionamos que vamos a perder, nos equivocamos. ¿Ya? Entonces, estos segundos mensajeros, ya no es el único, por si acaso. Cuidado que digan, es un único mensajero, no se toma el pelo. Hay más mensajeros, en este caso más segundos mensajeros. ¿Qué es lo que pasa? Como hablamos, aquí hablamos de una enzima, que es la fosfolipasa. Fosfolipasa C. ¿Dónde se encuentra esa fosfolipasa C? ¿En dónde? En aquí. Fosfolipasa, sí. Entonces, esta fosfolipasa, ¿qué es lo que hace? Esta enzima, ahí tiene que
ver algo relacionado con el fosfato. Se asocia a un fosfato que en este caso es el ¿qué significa esto? Esos son bioquímicos. Todos los días se mata estudiando bioquímica. Pues, fosfatidininositol. Esto es trifosfato de inositol. Entonces, ¿qué es lo que pasa este fosfato? Se junta ya a este difosfato y mediante mecanismos esto se llega a producir en dos segundos mensajeros. Gracias a este fosfolipasa C se producen dos segundos mensajeros. ¿Cuáles serían esos segundos mensajeros? Esos segundos mensajeros es secuestro biológico. ¿Ya? Entonces tenemos, ahí está, el trifosfato. Después tenemos otro, el, vamos a recordar, DHA o DHA, sí. ¿Qué es el DHA? DHA. Algo que ver con el guagua. Es el diacilglicerol. ¿Ya? Ese es otro segundo mensajero. Entonces, vamos a decir otro segundo mensajero. Perdón, aquí estamos el tercer mensajero en este caso. DAG. Diacilglicerol. Otro mensajero. ¿Cuál es el cuarto dentro de la cascada de coagulación? ¿Cuál es el cuarto? ¿Cuál es el cuarto? ¿Qué nos vas a hablar a nuestros amigos? Sábado es negativo en estudios, ¿no? Hemoglobina. El cuarto factor de coagulación empieza con cal, termina con CO. ¿Cuál es? ¿Ya? Entonces, esto es calcio. Esto se une, van a hablar del famoso calcio, calmodulina. Listo, con esto estamos completando 1, 2, 3, 4. Y otras literaturas hablan del GNP cíclico, pero generalmente estamos hablando de cocaína y no vamos a ver mucha literatura. ¿Ya? Entonces son esos 4 segundos mensajeros más importantes. ¿Ya? Segundo mensajero. Manzanas de perdón. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros, y eso se realiza lo que es a nivel de lo que es, ahí está el trifosfato, el inositol y el calcio calmodulina. También hay receptores hormonales unidos a enzimas, receptores de la tirosina sinasa, receptores hormonales intracelulares por genes, lo que es intracelular. Eso es lo que es el segundo mensajero. Son estas hormonas que llegan a
estar presente, digamos. Los que tienen afinidad por el AMP cíclico, está la genteicina 2, solamente son algunas, ¿ya? Las fosfolipasas, por ejemplo, tenemos la hormona liberadora de autofina, liberadora de tirosina, todo eso. Entonces son esas hormonas que están bien afiliadas con la fosfolipasa C y la AMP cíclico. Hemos hablado de receptores unidos a las enzimas, ¿ya? Por ejemplo, la leptina. Las se mencionaba uno de los receptores que generalmente se une a las enzimas, ¿ya? Es la leptina. ¿Dónde se produce la leptina? Vamos a ver la leptina. Ahí está, en el tejido adiposo, en las grasas, ¿ya? Entonces, ahí es donde se llega a producir el tejido adiposo. Está encargado realmente de arquetipos, como siempre en abdomen, hambre, porque no comparte su ensalada de frutas conmigo. Entonces, ya tengo arquetipo, ¿ya? También equilibrio energético del organismo. Y los receptores varían tanto. En este aspecto ya vamos a hablar ahí de JAK, STAT, son receptores específicos para eso, para esa leptina, que también pertenece a la familia alucinasa, JAK2, alucinasa. Y la STAT se llama transmisora de señal activadora de transcripción. Y son todo ese proceso que tiene activando las enzimas y activando dos procesos de traducción. Lo que mencionaba a nivel celular. ¿Ya? Entonces, eso es otro de los mecanismos. Entonces, ahora, ya hemos hablado de lo que son de los hidrosolubles. ¿Y cómo serán los liposolubles? A ver, ¿cómo serían los liposolubles? Los liposolubles. Se disuelven en grasa. Disoluciones en la grasa. Carmen, ¿cómo serían los liposolubles? No sé, doctor, yo pienso que son solubles, pero en grasa. Se disuelven como la leptina. Bien, excelente, está su lógica. Solubles en grasa. ¿Y qué más? ¿Sería el transporte de difusión, doctor? En este caso, bien, hablamos de liposoluble. Lipo es grasa, ¿no? Entonces, si eso es grasa, ¿cómo está compuesta la membrana? Fosfolípidos. Bicapa, fácil. Entonces esto, grasa con grasa no se repela, obviamente va a pasar Va a pasar directo. como a su casa. Atraviesa, así mismo. ¿No ven? Entonces los liposolubles atraviesan y realizan directamente, ya no pasan por esta proteína, todo eso, directamente para hacer su acción a nivel celular, en este caso a nivel del núcleo, a su órgano efector. Entonces, aquí les explico referente a esos dos procedimientos, que es de las hormonas. Uno, que es directamente las hidrosolubles, que hay una reparación, necesita una proteína que posteriormente actúa mediante el segundo mensajero, que es el AMP cíclico, para su acción. Y el otro, que es liposolubles, entonces necesariamente ingresa directo, porque deja pasar la membrana y busca su receptor, ya sea en lo que es el citoplasma o a nivel del núcleo, con la cual va a producir su mecanismo de acción a nivel del ADN mensajero. 20.000 veces estamos repitiendo ADN mensajero. En exámenes de ¿ya? Entonces, esos son los mecanismos que llega a presentar. Entonces, a nivel celular, lo que me mencionaba, a nivel celular, eso es lo que llega, ya hemos hablado de lo que es a nivel de ribosoma, todo eso. La transducción que presenta el ADN, luego se puede convertir a ADN, todo, ¿no? ¿Cómo determinamos las hormonas? Nosotros
como médicos, ¿ya? ¿Cuál sería un mecanismo de determinación de hormonas? Esos son los dos estudios más importantes para saber cuánta cantidad de hormona tenemos. ¿Ya? Uno es el ¿cuál es? RIA, el de RIA. ¿Qué? RIA. Otro. Vamos abreviando. ¿Cuál sería su abreviación? Si esto es RIA, ¿qué sería? Les voy a matar. Ay, tú. No, pues este se usa todo, ustedes se han ido a hospitales, perdemos esta prueba, siempre dicen, ¿qué es? Les digo es para que se recuerden, ¿ya? Es para que se recuerden, es radioinmunoanálisis, ¿ya? Es para que se recuerden. Voy a dar el examen RIA, radioinmunoanálisis, es para que se recuerden. Y el otro es ¿verdad? IgA, esas cosas, hemograma, doctor, ¿no? No, pues hablan de hormonas, ¿no? Y eso vomitan agua. Sí, le ha dicho mi compañero, Lisa. Ha dicho que Elisa. Enzima ligada a inmunoanálisis. En inglés, entonces, este es uno de los primeros estudios que ya apareció ya para saber cuantificar cuánta cantidad de hormonas un organismo tiene. Ya, por los años del 1959 más o menos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacía? Hacía con esto que no se detectamos los niveles de hormonas, proteínas, cargas viradas, anticuerpos, lo que sea, lo más específico, ¿no? Pero la ventaja de esto es alta sensibilidad y especificidad. Hay buena ventaja. La desventaja, pues requiere un equipo contra mega caro y también su manipulación es pues un poco, hay bastante manipuleo respecto a lo que es a ese tipo de procedimientos. Y por último, la ELISA, por ejemplo, ya es una medida específica que claramente rápida de diagnóstico, ¿ya? Para que nosotros podamos tener un recuento de hormonas. Tenemos, en este caso, para cuál nosotros podemos. Generalmente esto, en la sangre a veces no sabemos la cantidad de hormonas que existen. Generalmente puede existir hasta millonésimas de parte de un microgramo. O sea, quiere decir que una hormona puede ser una cantidad muy pequeña o muy poca en comparación de lo que nosotros podamos querer encontrar en la sangre. Por eso necesitamos estos estudios. Y aparte, el procedimiento también es actualizar. Necesitamos antígenos, anticuerpos. Y anticuerpos, sacamos unos anticuerpos específicos para eso, tanto para que podamos tener la cantidad de antígenos de dicha hormona que nosotros queramos realizar el estudio. Y ¿qué es lo que va a hacer? Una conjugación lo separa lo que necesitamos. Aquí cuesta 2 o 3 hormonas mezcladas. Entonces nosotros metemos un antígeno específico para esa hormona, con lo cual vamos a traer como el imán. Es como decir aquí, tenemos un imán del grupo 4 de los 4, del grupo 4 del grupo 2 así sucesivamente. Entonces nosotros vamos a ver, clasificar eso de acuerdo a lo que nosotros queramos solicitar. ¿Ya? Entonces, ese es relacionado a lo que es las hormonas. Ahora, hemos hablado de hidrosolubles, liposolubles. ¿Cómo sabemos cuál es hidrosoluble y liposoluble? No se me entiende porque vamos por ahí.
para entonces aquí está todo. Todos los sistemas están servidos como eso. Entonces, ¿cuál sería? ¿Cómo sabemos que es hidrosoluble y liposoluble? Por su receptor. Por el receptor. Toma un fémur. Vale. Ya hay comprensión. Toda hormona que sea esteroidea es liposoluble. Porque su base inicial es el colesterol. Entonces, toda hormona que sea esteroidea es liposoluble. ¿Cuál más? Tiroides. Tiroides. T3, T4. ¿Ya? Entonces, para eso nosotros, si ayer habíamos pasado la teórica, ya habíamos establecido cuáles son las liposolubles, las hidrosolubles, las químicas, aminas, péptidas, esteroideas, ¿ya? Es un grande la lista de lo que son las tres hormonas, las tres grupos, familias de hormonas. Entonces, una vez sabiendo eso, nosotros ya entramos pues, directamente a lo que son el mecanismo de acción. Pero como no sabemos nada, es como querer hacer el agua, pero sin quitar el patrón. No da. ¿Ya? Entonces, de esa manera, a veces, pues, en circunstancias no podemos digamos, hacer esos tipos de teorías. Es una secuencia que debemos seguir. Estamos en la cabeza y, bueno, pues llegar hasta los pies. ¿Ya? Listo, jóvenes, esto es lo que sería todo. ¿Ya? Gracias.